vientos y aventuras viviremos y juntos nos divertiremos. Deja tu imaginación brillar. Pequeños héroes son, hijos de Dios con un corazón valiente. Pequeños héroes son, vamos, vamos, vamos a celebrarlo. Vamos todos a cantar y disfrutar por celebrar. Hola niños, Dios les bendiga grandemente. Una vez más estamos aquí con gusto compartiendo la poderosa palabra de nuestro amado Dios. Soy el hermano Sergio Lerma Ledesma y hoy estudiaremos un poco sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Se acerca lo que nosotros conocemos como Semana Santa o Semana Mayor y no podemos dejar pasar por desapercibido estas fechas que son muy importantes para nosotros, ya que recordamos el sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Nosotros sabemos que Dios envió a su Hijo aquí a la tierra, así que me di a la tarea de hacerle unas preguntas a algunos niños. Vamos a ver qué nos respondieron. Muy bien, es muy importante estas preguntas que quiero hacerle a los niños, porque de esto depende, es la salvación de ellos. Tengo que ir a buscarlos, a ver, tengo que brincar hasta allá. Voy a brincar, 1, 2, 3. Qué brincote me aventé. Vamos a buscar a un niño. Creo que por ahí veo a un niño. A ver, vamos a ver a este niño. Oye, ¿qué estás haciendo? Pues aquí, levantando las hojas. Oye, te puedes poner de pie. Ok. Muy bien, oye, te quiero hacer unas preguntas. A ver, fíjate, ¿por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Porque Dios nos ama. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es que Dios anunció que iba a nacer Jesucristo? Por medio de un ángel. Oh, excelente, sí te sabes todas las respuestas. Vamos a ver la tercera pregunta. ¿A qué vino al mundo Jesús? A morirse por nosotros, por nuestros pecados. Excelente, muy bien, chócala. Otra vez. ¿Por qué Dios envió a su Hijo al mundo? Porque había mucho pecado. ¿Cómo anunció Dios su nacimiento? Por medio de un ángel. ¿A qué vino Jesús al mundo? Para salvarnos. ¿Por qué Dios envió a su Hijo al mundo? Para rescatarnos de nuestros pecados. ¿Cómo anunció Dios su nacimiento? Por medio de un ángel. ¿A qué vino Jesús al mundo? Para salvarnos. Interesantes respuestas, ¿verdad? Desde que Cristo nació, Él se estuvo preparando para el gran ministerio que iba a realizar. Imagínate que tú quieres ser maestro, o un gran futbolista, Sterling still waiting for the kick to happen. Probably wondering when. Oh! Sweet butter crumpet! Lord, the ball drills Sterling right in the face. o una gran científica, o etcétera. Tú te preparas durante la mayor parte de tu vida y empiezas desde el kinder, luego pasas por la primaria, luego por la secundaria, luego por la preparatoria y finalmente pasas por la universidad y te titulas. ¿Qué tendrías que hacer después? Pues tendrías que anunciarte al mundo para que te contraten para lo que estás listo, ¿verdad? Pues algo parecido tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo. Él nació hace más de 2000 años y Dios escogió a una gran sierva suya para que el Salvador del mundo llegara a la tierra a nacer. Y Dios, Jesús, tuvo que nacer por medio de una mujer. Puede parecerte extraño que siendo Dios haya tenido que nacer de una mujer, ¿verdad? Pero esto tiene sentido si pensamos que nuestro Dios quiso atravesar por todo lo que el ser humano pasa.
así que él también pasó por el proceso del nacimiento. Quiso también atravesar por todos los sufrimientos que tú y yo pasamos aquí en la tierra, para que el día de mañana no le digamos, hey, tú no me comprendes, tú no me entiendes. No, nosotros no le podemos decir algo así a nuestro Señor, ya que Él sufrió aún más que nosotros, y de esta manera, al humanizarse, Él se identificó con nosotros como ser humano. Él pudo haber llegado ya como un hombre adulto, tenía el poder para hacerlo, pero no quiso hacerlo así. La Biblia habla muy poco sobre la niñez de Jesús, habla mucho de su nacimiento y también habla cuando Jesús tenía 12 años, y de ahí en adelante casi no se sabe nada de él hasta los 30 años de edad. ¿Qué creen que hacía Jesús cuando tenía 12 años? O cuando era niño como ustedes. Yo imagino que él ayudaba a sus papás en las labores de la casa, o también ayudaba a su papá en la carpintería. ¿Sabían ustedes que Cristo era carpintero? Su papá era carpintero, nos imaginamos que él también le ayudaba en las labores de la carpintería, ¿verdad? Ahora, a esa edad, ¿ustedes se imaginan a Jesús limpiando la mesa? ¿O barriendo o trapeando la casa? Siendo él Dios, obedecía a sus papás humanos. Y si su mamá lo mandaba por las tortillas, él tenía que ir por las tortillas. ¿Ustedes creen que alguna vez lo regañaron a Jesucristo? ¿O le pegaron con el cinturón? ¿Alguna vez sus papás les han pegado a ustedes por portarse mal? ¿Ustedes qué opinan? ¿A Cristo le han de haber pegado? ¿Lo regañaron? Fíjense, un día sus padres, María y José, fueron desde Nazaret hasta Jerusalén a celebrar la Pascua y se llevaron a Jesús. La Pascua es algo así como la independencia de México. Así como nosotros festejamos la independencia de México de mano de los españoles, para los judíos, la Pascua es celebrar que Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Era su independencia, ya que ahí en Egipto eran esclavos y lo celebraban cada año. Vamos a ver entonces qué pasó en ese viaje a Jerusalén, que por cierto, se fueron caminando. Cuando terminó el gran festival, la gente empacó sus cosas y se preparó para regresar a sus hogares. El grupo de Nazaret se dispersó por el camino. María caminaba y hablaba con las mujeres que iban enfrente. José y los hombres seguían detrás de ellas. Los niños corrían yendo y viniendo entre los dos grupos. Al atardecer, cuando la gente se encontraba lista para acampar, María llamó a José y le preguntó: ¿Has visto a Jesús? Luego ambos lo llamaban mientras lo buscaban. Pero Jesús no estaba donde lo buscaban. Nadie lo había visto en todo el día. La última vez que alguien recordaba haberlo visto fue en Jerusalén. Era ya demasiado oscuro para viajar. No había nada que pudieran hacer excepto orar. A la mañana siguiente, José y María se levantaron antes que amaneciera y se encaminaron rápidamente a Jerusalén para buscar a su hijo. Durante todo el día lo buscaron en los mercados y las calles de la ciudad, pero no encontraron a Jesús por ninguna parte. A menudo se acordaban del perverso rey Herodes. ¿Estaría su hijo en peligro? Al día siguiente lo buscaron de nuevo. Finalmente fueron al templo y lo buscaron entre sus pilares y portales. Al fin escucharon el tono dulce de la voz de Jesús. Jesús había estado ocupado pensando en la forma cómo iba a servir como el Cordero de Dios. Había permanecido en el templo tratando de aprender todo lo más que podía. José y María lo encontraron sentado a los pies de los maestros, escuchando y haciendo preguntas. Los maestros estaban sorprendidos de todo lo que el niño sabía. «¡Hijo mío!», exclamó María cuando lo encontró. «¿Por qué nos has hecho esto? Hemos estado terriblemente preocupados. Te hemos buscado por todas partes tratando de encontrarte». Jesús miró con sorpresa a sus padres y les preguntó: ¿Por qué han estado buscándome? ¿No saben que en la casa de mi padre me conviene estar? De esta manera Jesús demostró que sabía quién era su verdadero Padre. Se encontraba en su ambiente en la casa de Dios. Jesús vio la preocupación que tenían María y José. Los amaba y obedientemente regresó con ellos a Nazaret.
Dios quería que él continuara sirviendo por algunos años en su casa y en la carpintería por algunos años más. Tal como Jesús, podemos servir en la casa, en la escuela y en la iglesia. Podemos servir a Dios en cualquier lugar donde estemos. ¿Se acuerdan que les pregunté si a Cristo alguna vez lo regañaron sus padres? Pues aquí vemos que su mamá lo regañó, le llamó la atención porque obviamente no le avisó dónde estaba. Cualquier papá hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, Cristo le contesta a su mamá y a su papá en Lucas 2:49, dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Qué angustia debieron haber sentido María y José, ya que se les había perdido durante unos 3 días, y eso es bastante tiempo. Es más, a lo mejor ni siquiera pudieron dormir. Pero en este relato vemos que a Cristo lo encuentran hablando con doctores de la ley. No eran cualquier persona, era gente que conocía perfectamente bien la palabra de nuestro Dios. Y estos doctores de la ley estaban completamente maravillados y sorprendidos por la gran sabiduría que nuestro Señor Jesucristo a sus 12 años de edad tenía. Imagínense ustedes, por ejemplo, ahorita Katia tiene 12 años, Dana, no sé si Pablito tenga también 12 años, pero imagínense ustedes enseñándole la palabra de Dios y explicándosela a los pastores experimentados en la palabra de Dios. Eso es bastante raro, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Jesús crecía y se fortalecía. Vean lo que dice Lucas 2:40. Dice que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. A ver, pausa aquí. ¿Cómo es que siendo Dios, él se llenaba de sabiduría? Si es Dios, él sabe todas las cosas, ¿o no? ¿Verdad que sí? Pero la respuesta es más sencilla de lo que parece. Recuerden que cuando uno lee la Biblia hay que revisar los pequeños detalles, los grandes detalles y todos los detalles para poderla entender bien. La palabra de Dios dice acerca de Jesucristo en Filipenses 2:7, dice así, vean: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ya vieron esa palabrita? Dice, se despojó. ¿Qué es despojar? Es quitar. Él mismo se quitó su divinidad. Jesucristo se quitó los atributos como Dios, los atributos que tenía como Dios, se los quitó por un breve tiempo. Mientras estuvo aquí en la tierra con nosotros, Cristo, por así decirlo, aunque no me gusta decirlo, dejó de ser Dios por un breve tiempo. Él siguió siendo Dios, pero se quitó esos atributos. Él ya no vino grande aquí a la tierra, como ya dijimos. Él nació como bebé, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero Él se despojó. Si Él hubiera llegado con toda su gloria y majestad a la tierra para morir por nuestros pecados, entonces los que hubiéramos muerto seríamos nosotros, solamente nada más de verlo. ¿No me creen? Qué bueno que no me crean, pero vean lo que dice Éxodo 33:20. Moisés quería ver el rostro de Dios y sin embargo Dios le contesta de esta manera: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Eso significa que nosotros, si llegásemos a ver el rostro de nuestro Dios de pura casualidad o algo así, nosotros nos morimos en ese momento, porque nosotros no lo podemos resistir. En nuestra condición humana no podemos soportar ver a nuestro Dios Todopoderoso en su gran gloria. Por eso es que el Señor se tuvo que despojar de su divinidad y venir en forma humana, porque no hubiéramos podido resistir la presencia de nuestro Dios tal y como es Él. Así que Él se despojó, pero aún así mostró grandes atributos como nuestro Dios Todopoderoso. Entonces nuestro Señor Jesús siguió creciendo. Ya no se sabe mucho qué pasó de los 12 años hasta los 30 años. Ahí como que ya no sabemos mucho de Él, pero podemos imaginarnos que Él siguió predicando, siguió enseñando la palabra de nuestro Señor, siguió trabajando en la carpintería, ¿verdad? Cuando Jesús cumplió 30 años, Él empezó su ministerio.
ya se había preparado durante toda su niñez y su juventud, como ya vimos. Y antes de empezar su ministerio, primero se bautizó. Veamos qué sucedió en su bautizo, cómo fue. Historias de la Biblia. El bautismo de Jesús. Este es Jesús, Heyo. quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús nació en Belén y creció en Nazaret, donde creció en sabiduría y favor para con Dios y los hombres. Oh, I see. Este es Juan el Bautista. Hey. Juan amó a Dios con todo su corazón Hey, are you? y les dijo a todos que el Salvador del mundo vendría pronto. Wow. Come on. Juan bautizaba a la gente en el río Jordán. Un día, Jesús fue a este río para ser bautizado por Juan. Hold on. Pero Juan trató de disuadirlo de eso. Jesús dijo, se debe hacer así porque debemos llevar a cabo todo lo que Dios pidió. Okay. Así que Juan bautizó a Jesús. Y cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y Juan vio que el Espíritu Santo descendió como una paloma y se posó sobre Jesús. Una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, que me trae gran alegría. Entonces Juan supo, sin ninguna duda, que este era el Salvador que todos habían estado esperando. Era el elegido de Dios que quitaría el pecado del mundo. ¿A los cuántos años se enteraron que Juan el Bautista era primo de Jesús? Eran primos. Sin embargo, Juan el Bautista no lo veía como su primo, sino lo veía como lo que era, como el Mesías. Juan el Bautista le llevaba como 6 meses a Jesús. Dios levantó a este gran profeta para prepararle el camino a Cristo. Es decir, antes de que Cristo empezara su ministerio, Juan hablaba de que el Mesías estaba a punto de llegar y salvar a su pueblo, y predicaba para que se arrepintieran. Juan el Bautista le decía a la gente, vemos ahí en Marcos 1:3, dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno ni siquiera de desatar encorvado, o sea, agachado, la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Todo eso Juan hablaba y predicaba. Era tan fuerte la predicación de Juan que la gente pensaba que era el Mesías, pero Juan decía, no, yo no soy el Mesías. Viene uno y pronto aparecerá. Bueno, ¿y qué significa bautizo? Bautizo, la palabra bautizo viene de la palabra griega baptizo, que significa lavar o sumergirse. O sea, da la idea de que cuando uno se bautiza, se mete al agua por inmersión, porque hay que sumergirse, porque recuerden que Juan bautizaba en un río, y ahí tenían que meterse completamente al agua, y en el agua se lavaban sus pecados, y cuando ya salía la persona de ser bautizada de afuera del agua, ya se decía que estaban limpios sus pecados. Pero ojo, aquí hay que ser bien claros. El agua no nos limpia de nuestro pecado. Nos limpia la sangre de Jesucristo todos nuestros pecados. Ese es el significado del bautizo, ¿verdad? Que nosotros nos lavemos, pero nosotros nos lavamos también con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa bautizo, sumersión. Ahora, bueno, ¿y por qué Cristo fue bautizado si no tenía pecado? Porque el bautizo fue el punto de partida del ministerio de Jesús, no porque tuvieran algo de qué arrepentirse. Siendo Dios no tiene nada de qué arrepentirse, porque Él es un ser perfecto, supremo y soberano. Él no ha pecado y nunca lo hará, jamás. Él se bautizó para que públicamente la gente viera que Él es el Salvador del mundo. Y se confirma porque inmediatamente después de que Jesús fue bautizado, el cielo se abrió
y vino el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz del cielo que decía, o sea, Dios mismo hablando, y todo el mundo escuchó esa voz, decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y cuando Cristo empieza su ministerio, el trabajo de Juan termina. Juan le preparó, le allanó el camino a Cristo. Y ahora Juan el Bautista se hace a un lado para darle el protagonismo a nuestro amado Señor Jesucristo. Poco tiempo después, Juan el Bautista muere de una manera muy trágica y muy triste. Ahora, antes no había apellidos, por eso es que a Juan le decían el Bautista, porque había muchos Juanes, así como aquí en México y en todas partes del mundo hay muchos nombres. Por ejemplo, si un Juan se dedicaba a arreglar zapatos, pues le hubieran dicho Juan el zapatero. Si otro Juan hace casas, le hubieran dicho Juan el albañil. O si había un Juan que arreglaba carros, pues le hubieran dicho Juan el mecánico. Pero como Juan bautizaba a la gente, pues le decían Juan el Bautista. Esto lo hacían para que no se confundiera de qué Juan estaban hablando. Una vez Cristo les preguntó a sus discípulos, la gente, ¿quién dice que soy yo? Y sus discípulos le contestaron, pues la gente dice que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres el profeta Elías, o también dicen que eres el profeta Jeremías u otro profeta moderno que anda por ahí. Eso piensa la gente de ti, Señor. Y luego Jesucristo les pregunta una vez más a sus discípulos, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y el apóstol Pedro inmediatamente se adelantó y le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta pregunta es muy importante para nosotros, ya que de la respuesta que demos depende nuestra salvación. Si tú dices que Jesús es un profeta, no eres salvo. Si tú dices que Jesús es un sacerdote solamente, tampoco eres salvo. O si dices que Jesús es un influencer en la humanidad, tampoco eres salvo. Mucha gente piensa que Jesús fue un gran personaje de la Biblia y del mundo, pero no creen que sea Dios mismo. Pero si tú dices que Jesucristo es el Hijo de Dios, vas por un muy buen camino para tu salvación. Te voy a dar unos pasos a seguir, unos consejos para que tú puedas ser salvo y para que estés seguro de que eres un hijo de Dios. Paso 1. Cree. Cree en el Señor Jesucristo. Como dice su palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Paso 2. Confiesa. No te quedes solamente nada más con creer, sino que confiesa que Jesucristo es el Señor. Porque dice la Escritura en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Paso 3. Arrepiéntete. La Escritura nos dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Pero entonces, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa darle la espalda al pecado. Si tú vas para allá pecando, tienes que dar media vuelta y ve para allá. Paso 4. Recíbelo. La Escritura dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Eres salvo? ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿O solo vas a la iglesia? Te recuerdo que ir a la iglesia no salva a nadie. No salva absolutamente a nadie. Solo Cristo te puede salvar. Puedes ir toda tu vida a la iglesia,
Pero mientras no aceptes a Cristo, estás tan perdido como cualquier pecador que no va a la iglesia. Estás igual, en la misma condición. ¿Te gustaría recibir a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón? Si tú quieres hacerlo, yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Padre Celestial, yo en estos momentos me acerco a ti y te pido perdón por todos mis pecados. Borra todas mis rebeliones. Yo creo en tu Hijo amado Cristo Jesús, que Él vino a morir aquí en la tierra por mis pecados. Yo sé que Él es tu Hijo y te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo me arrepiento de todos mis pecados, mi Señor, y acéptame en tu reino. Gracias, Señor. ¿Has hecho esta oración de corazón sincero? Entonces, bienvenido a la familia de nuestro Dios.